Entonces vamos a agradecer a Dios y vamos a estudiar este libro. Entonces yo los invito a que busquen en la carta de Santiago, que podamos buscar el libro de Santiago. Vamos a ver y nos vamos a detener Santiago capítulo 1, versículo 1 solamente. Y vamos a tratar de entender esta carta, vamos a tratar de comprender esta carta para poder sacar todos los que hay en esta carta. A veces como lector de la Biblia, a veces digo, ¿cuántas cosas Dios dice y no comprendo? No comprendemos por un montón de factores. Por eso antes de profundizar Santiago, quisiera ver algunos tips para mejorar nuestra capacidad de poder sustraer de la palabra lo que Dios quiere decirnos. Leemos Santiago 1:1. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este versículo me tengo que concentrar, hay mucho en un solo versículo, hay un montón. Está Santiago, que es el autor, que se declara siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dedicada a las 12 tribus que están dispersas por el mundo, y les dice salud, un saludo inicial, un saludo. Entonces tenemos muchas cosas que ver en ese pasaje para comprender esta carta. Necesitamos adentrarnos al trasfondo que tiene esta carta. Y hermanos míos, esta carta de Santiago también es Jacobo. Santiago, el nombre Santiago, Jacobo es Jacob. Y yo sé que es una tarea difícil entender todo un libro, pero me parece que vale la pena que lo intentemos comprender y entender. Dice el Señor en Romanos 11:34, nos dice: ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Es una tarea difícil entender lo que el Espíritu Santo nos habla, nos dice. No es una tarea sencilla. Pero hermanos míos, tranquilos, que el Señor dijo en Jeremías 4:24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Hermanos míos, la voluntad de Dios es que le entendamos y que le conozcamos. En estos tiempos difíciles que vivimos, nos asustamos, titubeamos y nos pasa un montón de cosas porque no conocemos a Dios, no comprendemos a Dios. No sabemos muchas cosas y nos hace estar dubitativo en muchas cosas. Me gustaría que veamos algunos puntos antes de entrar al libro de Santiago que nos van a servir para aprender, para comprender cómo estudiar la palabra de Dios. Hermanos míos, un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard dijo esto, presta atención. Dice, muchas veces en la iglesia, muchas veces en la vida de la iglesia la gente adopta una actitud teatral y se imagina que el predicador es un actor y que ellos son sus críticos, los cuales alaban o no las actuaciones de estos predicadores. La verdad es que las personas son los actores en el escenario de la vida. El predicador es solamente el apuntador que les recuerda el guión cuando se les ha olvidado. Hermanos míos, salvo que predique en esta tarde algo que no sea correcto ni bíblico, está bien que usted me analice. Pero muchas veces estamos con este pensamiento, analizando cómo se predicó, y no nos damos cuenta que el predicador solamente nos recuerda lo que nosotros a veces olvidamos para vivir. La enseñanza de Santiago no tiene ningún propósito, hermanos, de solamente agregar conocimiento a su vida. Hermanos, no solamente debemos leer las Escrituras, también tenemos que interpretarlas para luego poder aplicarlas correctamente. Las leemos, las interpretamos y las aplicamos.
Nadie puede hacerse el distraído lo difícil que es concentrarse cuando queremos estudiar la Biblia. ¿No les pasa a ustedes? ¿No les pasa que planifican, este año voy a empezar a leerla completa? Voy a leer un libro completo, me propongo y dejamos todo a mitad. Es algo que pareciera a veces difícil. Casi siempre terminamos dejando de manera inconclusa los estudios. Nos anotamos en seminario, no los terminamos. Nos anotamos en algunos libros para comprenderlo mejor, no vamos, y así sucesivamente. Hasta a veces nos juramos a nosotros mismos que vamos a comenzar y terminar un libro, y ahí a veces sigue esperando. Hermanos, debemos leer, debemos interpretar, debemos aplicar. Pero hay algo más. Debemos leer, interpretar, aplicar y enseñar a otros. Es mucho más. Porque somos responsables de enseñarle a las nuevas generaciones, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, las verdades de Dios. Pero para eso la tengo que conocer, la tengo que interpretar correctamente, la tengo que aplicar para poder enseñarla. Me gustaría darle unos cuantos ítems muy importantes que he aprendido hace muchísimos años a la hora de estudiar la palabra de Dios. Lo primero, para estudiar la palabra de Dios debemos orar. Debemos pedirle al Señor la guía para comprender lo que estamos leyendo. Las palabras de Dios son espíritu y se entienden de una forma espiritual. Entonces, leer la Biblia sin orar no está bien, no es correcto. Debemos orar pidiendo a Dios la luz para comprender las Escrituras. Luego, debemos leer la Biblia. Usted me puede decir, le estoy diciendo que el segundo punto es leer la Biblia. ¿Les parece torpe que ponga esto? Bueno, sabe que mucha gente quiere estudiar la Biblia pero no quiere leerla. Debe estar comprometido en leer la Biblia. Debe estudiarla. Debe organizarse para leerla todos los días. Me estoy refiriendo a toda la Biblia. Me estoy refiriendo a los 39 libros del Antiguo Testamento y me estoy refiriendo a los 27 del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que cuando usted lea toda la Biblia, usted tenga una teología bíblica. ¿Qué me estoy refiriendo con teología bíblica? Bueno, que usted sepa qué dice la Biblia. Que usted sepa las historias que están en la Biblia. Que usted sepa los argumentos. Que usted sepa los personajes que están en la Biblia. Que usted sepa lo que sucedió, los hechos, los acontecimientos que se dieron. Eso es tener una teología bíblica correcta. Saber qué hay. ¿No les pasa a ustedes que cuando a veces el predicador está dando un ejemplo bíblico, ustedes dicen, se miran al de al lado y dicen, ¿eso está en la Biblia? ¿No le pasa a usted cuando dice algo de una parte de la Biblia que usted no conoce y se queda, dirían los españoles, flipando, queda ahí como diciendo, ¿y eso dónde está? Y después dice, vaya a tal libro, y eso estaba ahí, y yo nunca lo leí. Bueno, a eso me refiero con tener una teología bíblica, saber todo lo que hay en la Biblia. ¿No le pasa una vez que le dicen, vaya a tal libro, usted dice, ¿y ese libro existe? Mis hermanos, cuando usted lea la Biblia, usted va a tener una respuesta a la pregunta que dice, ¿qué dice la Biblia? Usted va a saber, leyendo la Biblia, usted va a saber qué dice la Biblia. Ahora, una vez que usted sabe qué dice la Biblia, no alcanza. Necesito interpretarla. Necesito interpretar lo que Dios dice. Ya sé que hay cosas ahí, pero necesito interpretarlas. Y interpretarlas bien. Ahora la pregunta es cómo llegamos a esa interpretación. ¿Cómo hacemos para llegar a una interpretación correcta? Bueno, le voy a decir 3 cosas que no debe hacer. 3 cosas que no se deben hacer cuando se estudia la palabra de Dios. Anoten, todos los que tienen, anoten. 3 cosas que no se deben hacer cuando se estudia la palabra de Dios. No se acerque a las Escrituras para escuchar lo que usted quiere escuchar.
No se acerque a las Escrituras a querer escuchar lo que usted quiere escuchar. Primer punto. Segundo punto. No se acerque a la Biblia con sus pensamientos y sus experiencias. No la haga decir lo que usted quiere que la Biblia diga. No haga que la Biblia diga lo que usted quiere que la Biblia diga. Y en tercer lugar, no espiritualice todo, no haga todo espiritual. Por favor, no es un libro de cuento de hadas la Biblia. La Biblia, todo lo que está en la Biblia es real. Es real. Es real Daniel en un foso con leones. Es real. Es real el sueño de Nabucodonosor, una estatua. Es real lo que vio Daniel, la misma estatua, pero con los animales, bestias feroces. Es real lo de Apocalipsis. Es real lo de Ezequiel. Todo es real. Que no la entendamos es otra cosa, pero son hechos reales. Entonces tenemos que tener cuidado de espiritualizar todo. No es un cuento de hadas, son hechos reales y debo decirle a Dios, Dios, ¿qué significan? Bien, rápidamente, no venga a escuchar lo que usted quiere escuchar, no le haga decir lo que usted quiere que diga y no espiritualice todo. La Biblia, todo es real. Vamos a ver 5 cosas que sí debe hacer. Rápidamente. Debemos saltar algunas brechas para comprender las Escrituras. Primero, la lingüística. Usted sabe, la Biblia fue escrita en arameo, en hebreo y en griego. Son 3 idiomas. Ahora, ¿cómo hacemos para saltar esa brecha? Bueno, algunos dicen que si usted agarra la palabra en español y la jala, la empieza a estirar hasta sus orígenes, se va a encontrar con su origen en hebreo, en griego o en arameo. Y ahí va a poder ver que en esos idiomas significaba con otra profundidad las cosas. No vaya al griego, porque yo no sé griego y yo tampoco sé hebreo ni sé arameo. Pero usted sí conoce la palabra en español. Entonces agarre la palabra en español y empiece a estirarla hasta llegar hasta los idiomas originales y va a poder comprender algunos pasajes mejor. ¿Bien? Por ejemplo, 2. La brecha cultural. Es muy importante que nosotros saltemos la brecha cultural porque si no me voy a quedar corto en las interpretaciones. Y yo no entiendo esa cultura, no entiendo el hablar de Dios a esa cultura. Yo no la voy a comprender. Por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan 1:1, que dice que el verbo fue hecho carne y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, en esa cultura, el hermano Juan estaba haciendo que tanto los judíos como los griegos utilicen esa palabra verbo de una manera más perfecta. Le doy un ejemplo. Para los griegos, la palabra verbo era una energía que flotaba y había sido lo que creó todas las cosas. Y para los judíos era la manifestación de Dios porque Dios creó todo con su palabra. Bien, Juan, diciéndole que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, a ambas culturas les está dando una respuesta. Usted es griego, esa fuerza impersonal que creó todas las cosas se llama Jesucristo. Eso le está diciendo. Y a los judíos, que sabían que Dios hizo toda con su palabra, le dice, fue Jesús. Entonces, saltar la brecha cultural para comprender las palabras que se utilizaron y saber es muy importante también. En tercer lugar, debemos saltar la brecha de la geografía. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan, descendieron a Jericó, subieron a Jerusalén y así un montón de cosas. Miren, si ustedes leen 1 de Tesalonicenses 1:8, dice así, yo se los leo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Si usted conoce la geografía, va a ver que Tesalónica está ubicada en una ruta comercial muy importante que hacía el pase de Roma
a Asia de punta a punta. Entonces, que la palabra de Dios haya llegado a Tesalónica hizo que la palabra de Dios subiera en barcos, en carretas o en lo que existiera los modos de moverse. Y por ende la palabra de Dios fue mucho más rápida que aquellos lugares que no tenían barcos que pasaban o gente. ¿Se entiende? La movilidad hizo que la palabra de Dios se subiera a un auto, una carreta, lo que fuera que había en ese momento. ¿Se entiende? Qué importante entender la geografía para poder comprender la palabra de Dios. Y por último, la brecha de la historia. La brecha de la historia. Ustedes hemos estado viendo la semana de la pasión del Señor. Y en la semana de la pasión vimos que Pilato le daba todo lo que le pedían los judíos. Pero en Marcos 15:15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. ¿Saben que dice la historia que Pilato era una persona de un carácter muy, muy terrible? Era un sanguinario, era brutal. Pero acá vemos que quiere caerle bien a los judíos. Alguien tan duro, alguien tan firme. Bueno, tiene que ver que Pilato venía teniendo algunas acciones muy fuertes con el pueblo judío. Y el pueblo judío cada vez se estaba enojando más con él. Y cada vez se enojaba más con él. Y esto le hacía que haya revueltas en Jerusalén y en otras partes, y podía perder su empleo. Entonces, hermanos, conocer la historia de Herodes, conocer la historia de lo que estaba pasando, nos hace comprender mejor las Escrituras. Amén. Dicho esto, déjeme decirle algunos principios de interpretación. Si va a leer la Biblia, léala de forma literal. Léala con lo que dice, lo que comprende. En el principio, el Señor creó los cielos y la tierra. Y empezó a crear la luz, todo en detalle. Es así. Eso es leer lineal. Usted tiene que leer la Biblia y tratar de comprender lo que narra. Nada más. Segundo, un principio histórico, su contexto histórico. Es muy importante su contexto histórico. Cuando me refiero a histórico, muchas veces cuando leemos un texto, tiene un texto antes y tiene un texto después. Ese es el contexto más próximo. Y después hay un contexto de más capítulos para atrás o viceversa. Después tengo que entender la gramática, entender las oraciones, entender partes del lenguaje, nada más. Entender las preposiciones, las que son órdenes, las que no, los pronombres, los verbos, los personajes, y así un montón de cosas. Yo necesito entender quiénes están ahí. Como le dije el primer versículo, tengo que ver quién es Santiago. Ni hablar, tengo que saber quién es Dios, quién es Jesucristo, quiénes son los que están dispersados por todo lugar. Necesito saber quiénes son. Necesito comprender a quién fue dedicado. Y necesito primero quién lo dedicó. Necesito saber quién es Jesús, quién es Dios. Y necesito saber a quién le fue enviado. Cuarto principio, la síntesis. Tengo que saber que ningún pasaje, o sea, la Biblia, nunca se contradice. Si yo llegar a un pasaje que veo que está contradiciendo una parte de las Escrituras, no lo estoy interpretando bien. Hay algo que no estoy entendiendo. La Biblia no se puede contradecir. Y si yo llego a la conclusión que un texto está contradiciendo otra parte, yo tengo que entender que hay algo que estoy haciendo mal. No estoy comprendiendo bien el texto. ¿Está bien? Calvino dijo algo como esto. Dado que es casi la única tarea del intérprete desarrollar la mente del escritor a quien se ha comprometido a exponer, pierde su marca o al menos se desvía de sus límites en la medida en que aleja a sus lectores del significado de su autor. Si nosotros vamos a estudiar la carta del hermano Santiago y no entendemos qué quiso decir Santiago a la audiencia que le dijo, nosotros estamos alejando a todos ustedes, hermanos, de que entiendan este libro correctamente. ¿Se entiende la gravedad?
¿Se entiende la gravedad de no entender lo que estamos leyendo y estudiando? Somos responsables de que usted entienda bien lo que Dios quiso decir a través del hermano Santiago, o que lo dejemos lejos de entender lo que Dios dijo a través del hermano Santiago. Y esto es una tarea del intérprete. Esto es la tarea de cada hijo de Dios. Y por último, cuando leemos la Biblia y hemos hecho todo lo que venimos hablando, está el principio práctico. No es leer solamente, no es comprender, no es saber interpretar nada más. Debo sacar principios para practicar, para que modifiquen mi andar, mi caminar. Una vez que leí y sustraje, yo tengo que vivirlo, tengo que practicarlo. Y la interpretación va a responder el ítem de que qué quiere decir la Biblia con lo que dice. Cuando la leo sé lo que dice, pero cuando la interpreto sé lo que quiere decir con lo que dice. Hermano, tercer punto, tiene que meditar. Medite la Biblia, no vaya rápido, vaya despacito, disfrute, medite, piense, observe, repítala, léala muchas veces. Lea muchísimas veces. Estamos estudiando Santiago, léalo un montón de veces. En todas las versiones que usted quiera, léalo. Dios le va a abrir, va a memorizar cada punto donde está. Va a saber en qué lugar de la Biblia se encuentra algún pasaje. Familiarícese con el texto. Dice Deuteronomio 6 y el 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, en todo momento. No te apures. Y por último, debes enseñar la Biblia a otros. Debes enseñar lo que Dios te ha enseñado. Tienes que enseñar a otro lo que lees, lo que interpretas. Tienes que enseñar a otro lo que meditas, tienes que enseñar a otro lo que practicas. Tienes que enseñarles a otro. Si es luz, es lámpara nuestro camino. Iluminas a tu vecino, a tu amigo, compañero de trabajo cada vez que les pones las escrituras. Pero no puede ser que sea intelectual, que lo sabes, pero no lo practicas. Tiene que estar todo tu ser involucrado en la palabra del Señor. Dicho esto, arranquemos con el libro de Santiago. Así que, sin más, arranquemos. La introducción a la epístola de Santiago, esta es una epístola universal. ¿Qué quiero decir? O católica. ¿Qué quiero decir que es católica o universal? Que no está destinada como la de los Gálatas, que está dirigida a los hermanos de Galacia, o los hermanos de Colosa, o los hermanos de Corintio. No, esta es para todas las 12 tribus que están dispersas en el mundo. Esta es universal, católica, para todos. Él dice que es Santiago, siervo de Jesucristo y siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Déjeme hacer un trasfondo de esta carta. Esta carta que nosotros tenemos en la Biblia, que tenemos en la palabra de Dios, no fue recibida tan sencillamente para ser incorporada a las Escrituras. Déjeme contarle algo de historia. Nuestros primeros padres tuvieron duda con que esta carta se incorporara en la Biblia. La iglesia que hablaba el idioma latín, hasta mediados del siglo IV no fue incorporada a la Biblia. Hubo muchísimas discusiones si Santiago se debía incorporar o no al canon bíblico. Santiago es un manuscrito muy antiguo, se cree que es el manuscrito más viejo que existe, uno de los primeros, pero tuvo una oposición muy fuerte. No fue aceptada totalmente, fue puesto en los libros de segunda categoría, estaban los más importantes en la línea 1 y estaban los secundarios en la línea 2. Bueno, Santiago estaba en la línea 2, ya vamos a ver por qué estaba en la línea 2. Hasta que Eusebio Jerónimo de Estridón, un monje católico,
el cual es el autor de la Biblia en latín, la Vulgata, que aceptara plenamente al libro de Santiago. Lo tomó y dijo, esto es escritura. Y esto está en la Vulgata, o sea, en la Biblia en latín. Y se terminó de incorporar totalmente y aceptada por toda la iglesia latina. Cuando hablo latina no me refiero a los latinos, me refiero a de la lengua latín. Fue cuando Agustín de Hipona la aceptara sin reserva después de no poca lucha. Siglo IV. Recién Santiago se aceptó, tanto en la Vulgata por San Agustín. Y entonces esto generó mucha lucha. Ahora, en la iglesia siríaca se propone otra cosa, la misma discusión. Santiago no era aceptado. Tuvo las mismas oscilaciones. La Biblia de Siria se llama la Biblia Peshita, que significa simple, igual que Vulgata. Vulgata significa vulgo, simple, algo simple. La Biblia es simple. La Biblia es simple. Pero después de muchas vueltas, recién en el siglo VIII, Juan Damasceno hizo por Santiago lo que San Agustín hizo con la Biblia latina, de incorporarlo a la Peshita. La iglesia griega tuvo el mismo problema. Aunque Santiago surgió primero en la iglesia griega, tuvo las mismas vacilaciones, los mismos problemas, y fue bastante tarde su incorporación al canon. Recién en el año 367 después de Jesucristo, Atanasio de Alejandría, cuando escribió una carta de Pascua de Resurrección, mandó diciendo un informe de cuáles libros eran escritura y los cuales no. Y bueno, Atanasio de Alejandría dio la lista de lo que eran escritura y estaba Santiago del lado de lo que eran escritura. Y así se disipó la duda en la iglesia griega. Le estoy hablando mediados del siglo IV. Usted dice, bueno, ya está, dejaron de discutir la carta de Santiago, ya está. No. Siglo XVI y XVII vemos a Lutero, cuando está haciendo la traducción de la Biblia de latín al alemán, también tener el mismo conflicto con la carta de Santiago. Cuando el firme pero tierno reformador realizó la traducción de la Biblia al alemán, separó los libros, lo mismo, los importantes con los secundarios. Bueno, para Lutero, Santiago fue para el lado de los secundarios. Santiago estuvo en estos libros secundarios junto con Judas, junto con Hebreos y con Apocalipsis. Para el reformador alemán Lutero los puso con los secundarios. El reformador Lutero fue muy duro con Santiago. Déjeme que le diga algunas líneas que se refería al libro de Santiago. Dice Lutero porque no tenía nada evangélico. No encuentra en el libro nada evangélico. Y termina su comentario diciendo: tengo una alta estima de la epístola de Santiago, la considero muy valiosa, pero yo no la considero apostólica. Y le voy a contar por qué no la consideraba apostólica. Encontraba que la carta de Santiago estaba en oposición a las enseñanzas del apóstol Pablo, el cual decía que la justificación es por la fe, y veía una contradicción en Santiago que Santiago le atribuía a las obras. También dice Lutero, no veo en toda la carta que hable de la pasión, de la semana de Jesucristo. No veo que hable de la resurrección, no veo que hable del Espíritu Santo. Y solo menciona a Jesús 2 veces. Aunque lo haya, y él tiene un razonamiento más, Lutero, diciendo, si no enseña de Cristo, no es apostólico, aunque lo haya dicho Pablo o Pedro. Y si enseña de Jesucristo,
es apostólico, aunque lo haya dicho Judas, Anás, Pilato o Herodes. Y agrega, Santiago no hace más que guiarnos a la ley y a sus obras. Miren, siglo XVI y XVII, cuánta controversia generaba la carta de Santiago. Cree que Santiago hace violencia a las Escrituras, decía Lutero, pero terminó diciendo, no me opongo a que otro lo coloque al nivel que quiera, porque la epístola contiene muchos pasajes excelentes. Es realmente duro Lutero con la carta de Santiago. Pero cuando terminemos esta carta, el estudio de esta carta, vamos a ver que el noble reformador dejó que el prejuicio y su razonamiento no fuera correcto. Vamos a ver que la carta de Santiago es una carta maravillosa. ¿Vieron? Hay personas hermosas como Lutero que también puede tener sus errores, pero Dios, que es el encargado de cuidar las Escrituras, la tenemos delante de nosotros. Veamos rápidamente la identidad de Santiago. Necesitamos saber, él se presenta en la carta diciendo Santiago. Bien, necesitamos saber qué Santiago es, porque mínimamente hay 5 Santiago en la Biblia. 5 Santiagos. 5 Jacobo, que necesitamos saber cuál es, para poder entender quién es nuestro autor. ¿Nunca habías pensado esto? Bueno, yo estoy adelantado porque tuve que estudiar para poder dártelo. Pero ¿cuántas veces leemos la Biblia y ni sabemos quién es el autor de ese libro? No hacemos el estudio previo. Es más, tenemos Biblias que nos hacen una introducción y a veces ¿qué? Ni la leemos. Creemos que podemos arrancar capítulo 1 sin entender nada. Hermanos, Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros la comprendamos y la disfrutemos y la amemos. Vamos a ver cuál es el Santiago que nosotros estamos viendo. Hay un Santiago que se llama Santiago, hermano de Judas, uno que estaba entre los 12 apóstoles. Esto está en Lucas 6:16. Pero de este hermano de Judas no lo escuchamos ni lo vemos más en ningún lado. Entonces, Santiago, hermano de Judas, no es nuestro Santiago. Después tenemos Mateo 10:3, que es Santiago, hijo de Alfeo. Si vemos otros pasajes, vemos que hay otro que es hijo de Alfeo, que es Mateo, Leví, nuestro recaudador de impuestos, el que escribió el libro de Mateo. También es hijo de Alfeo. Posiblemente este Santiago sea hermano de Mateo, de Leví. Pero de este tampoco se sabe más nada. No puede ser nuestro Santiago. Después tenemos en Marcos 15:40 a Santiago llamado el menor. Pero de este tampoco sabemos más nada. Entonces tampoco puede ser nuestro Santiago llamado el menor. Tenemos un cuarto Santiago, que es el hijo de Zebedeo, el hermano del apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, las cartas de Juan 1, 2 y 3 y el Evangelio de San Juan. Santiago, Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Toda la historia, cada vez que los nombres juntos. Si acá Santiago hubiera dicho tranquilamente, Santiago, hermano de Juan, siempre estaban juntos. No. Y aparte, el hermano de Juan fue asesinado por Agripa, tempranamente en la iglesia. Entonces, Santiago, el hermano de Juan, murió muy temprano, no puede ser nuestro autor. Y por último, nos queda Santiago, el hermano del Señor Jesús. Marcos 6:3 nos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Bueno, Jacobo es Santiago y es hermano del Señor Jesús. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, Jacobo es el hermano del Señor Jesús. El hermano del Señor, todos sabemos, no creía en él, en su ministerio. No lo comprendía, no simpatizaba con él. Santiago era opositor al Señor.
Pero cuando comienza Hechos de los Apóstoles, lo vemos junto a un pequeño grupo de personas que creyeron. Y es Hechos 1:14. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces los hermanos, después de que el Señor murió, creyeron en Él. Fueron sus discípulos. Le siguieron después de morir. Igual que nosotros. Después que murió, hemos creído nosotros. Hermanos míos, también en Hechos 12:17 dice que, pero él, o sea Pedro, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Hermanos, quiero decirle que Santiago, nuestro autor, fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Fue el primer líder de la iglesia judía de Jerusalén. Es necesario entender que nuestro autor es el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y ahora vamos a ver por qué es muy importante entenderlo. Entonces, fue Santiago el cual recibió a Pablo. Cada vez que Pablo se iba de misionero y volvía a Jerusalén, ¿sabe con quién hablaba? Con Santiago. Era Santiago el pastor, quien lo recibía, y después vamos a ver una charla muy importante para entender el libro. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento Santiago se volvió creyente? ¿Qué le pasó en su vida? ¿En qué momento empezó a creer? ¿Qué le sucedió? Bueno, vemos que Santiago ya estaba en el grupo pequeño, como hemos leído en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánime, y estaba también Santiago. Ahora, ¿en qué momento surgió este cambio? Nos puede ayudar el hermano Pablo. El hermano Pablo, en 1 Corintios 15:7, dice esto. Presta atención. Dice que el Señor, después que resucitó de la tumba, dice que después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Hermanos míos, el Señor, después que resucitó, se le apareció a Santiago. Es lo que dice 1 Corintios 15:7. El hermano Pablo dice que a Santiago se le apareció el Señor resucitado. Entonces, ahí es cuando cambió de parecer. Ahí es cuando cambió su conducta. Cuando vio a Cristo resucitado. El Cristo resucitado hizo que no tuviera más duda de quién era Jesucristo. Y lo empezó a seguir. Y era un judío, de costumbre judía, de habla judía, con costumbres, con prácticas judías. Vamos a ver cuándo murió Santiago. Santiago murió en el año 62 después de Jesucristo. Eusebio, un judío de Cesarea, nos ha dejado un relato del martirio de Santiago. Él dice que un sumo sacerdote llamado Anano, a la cabeza del sacerdocio, aprovechando el cambio de gobernador que tenía la ciudad de Jerusalén, el cual su gobernador que murió se llamaba Festo, lo van a poder ver en el libro de Hechos a Festo, y la llegada al poder de Albino. Venía otro gobernador, muere Festo y viene Albino. Y aprovechando ese cambio de gobernación, pidió la cabeza de Santiago. Pero lo hicieron de una manera rara. Santiago era muy cuidadoso de las leyes judías. Él cumplía todas las leyes y a su vez creía en Jesucristo. Por eso la carta es importante entender este trasfondo. Le dijeron a Santiago que viniera al pináculo del templo y le dijera a los judíos que dejen de seguir a Jesucristo, que dejen de ser guiados a un farsante y que venga y explique. Y cuando él se subió ahí arriba, predicó que Cristo era el Señor y creyeron más. Entonces los judíos lo tiraron del pináculo, lo empujaron y cayó, pero no murió. Dice la historia que un hombre le dio con una piedra gigante en la cabeza y murió el hermano Santiago. Año 62. Después, después de 8 años, el año 70, va a entrar Tito Flavio Vespasiano,
y destruirá Jerusalén, y nunca más habrá templo. 8 años hay de diferencia desde la muerte de Santiago a la destrucción del templo. Podríamos decir, Santiago fue una de las últimas antorchas de la palabra de Dios para iluminar a un pueblo rebelde. Santiago es el autor de la carta. Es una epístola universal, no es para un lugar particular, es para todos los judíos dispersados, para todos los creyentes, para todas las personas. La carta tiene algunos retos de interpretación muy difíciles que debemos tratar de comprender y no sé a qué hermano le tocará semejante desafío. Va a tener que explicar que no hay contradicción entre la fe y las obras. Y también hay sanidades físicas o espirituales. ¿De qué está hablando Santiago? Hay algunos retos de interpretación muy interesantes, muy importantes que debemos comprender. Déjeme decirle cómo eran los predicadores de la época en que vivió Santiago. ¿Qué predicaban? ¿Qué hablaban? ¿Qué instrumento utilizaban? Para que usted comprenda esa carta, para que vea herramientas que usa el hermano Santiago para predicar. Y miren la técnica que usaban los predicadores de esa época. Hacían conversaciones imaginarias con un oponente imaginario. Santiago lo va a hacer. Por eso Santiago va a decir, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo sobra. Muéstrame tu fe sin tu sobra y yo te mostraré mi fe por mi sobra. ¿Vio? Hay un oponente imaginario. Él habla, él contesta. Hacían conversaciones imaginarias con un oponente imaginario. Los predicadores. Sean creyentes o no, se usaban estas técnicas. Solían hacer transición de un sermón a otro, o sea, cambiar de tema rotundamente con preguntas. Y esto lo vemos en Santiago 2:14, cuando él dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Con preguntas rápidamente cambia de tema. Y lo vemos también en el capítulo 4. Con una pregunta cambia de tema. Vas a ver que la carta tiene divisiones muy fuertes, porque la pregunta es que está empezando un tema diferente. Los predicadores, los que hablaban, eran muy aficionados a los imperativos, o sea, a los mandatos. Miren, Santiago tiene 180 versículos y tiene 60 órdenes, imperativos, firmes. ¿Vieron? Está cargada de ordenanzas, está cargada de cosas que hay que cumplir. También eran aficionados a las preguntas con retóricas. Ejemplo, Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura aguas dulce y amarga? Estas son preguntas que se contestan por sí mismas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? No. No, de una canilla sale o amarga o dulce. Dos gustos no pueden salir. Solían apostrofar, o sea, con su vocabulario ofender los predicadores. Y lo podemos saber a menudo lo que hacía. Alguna parte de la audiencia se ofendía. Por ejemplo, Santiago 5:1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las riquezas por las miserias que os vendrán. ¿Vio? Agarra una parte de su audiencia, la cual escoge los ricos, para ofenderlos, diciéndoles que lloren, que aúllen por las miserias que le van a venir. Esto genera que su audiencia se ponga mínimamente ofendida. A todos nos gustaría ir a un lugar donde nadie nos ofenda, pero ¿cuántas veces la palabra nos ofende? Sí, la palabra ofende. Y el que no le ofende las Escrituras es porque no le ha llegado la luz. Les gustaba personalizar virtudes y vicios. Por ejemplo, la concupiscencia, dice, después de haber concebido da a luz el pecado. Mire, toma el ejemplo de alguien que queda embarazada, una mujer que queda embarazada y lo tiene 9 meses en su vientre y da a luz. Está comparando el pecado con alguien que da a luz un hijo. ¿Por qué? Porque para Santiago el pecado no es algo casual. ¿Sabe? No sé, me pasó. No, para Santiago eso no existe. Para Santiago es algo que se gestó.
y que lo tuvo mucho tiempo masticando hasta que lo practicó. Santiago no cree en que fue algo del momento, algo sin importancia. No, para Santiago eso dice que fue concebido y una vez que dio luz al pecado. ¿Vieron? También los predicadores de la época buscaban el interés con anécdotas y tipos de la vida cotidiana. Santiago utiliza muchas cosas de la vida cotidiana. El freno de los caballos en sus bocas para ser guiados de un lado a otro. Las naves, las cuales son guiadas por un pequeño timón. La lengua, habla de la lengua. No sé a quién le toca también la lengua. Un bosque gigante, un pequeño fuego. Puede prender fuego un bosque gigante. Muchísimas anécdotas de la vida cotidiana. Solían poner ejemplos de hombres importantes. Traían hombres de la antigüedad muy importantes. ¿Para qué? Para no seguir sus ejemplos o para seguir sus ejemplos. En este caso, Santiago va a traer a 4 personas muy importantes de la antigüedad. Va a traer a Abraham, va a traer a Rahab, la ramera, va a traer a Job y va a traer a Elías. 4 personas muy importantes de la antigüedad para que sigamos sus ejemplos. ¿No les pasa a ustedes cuando tienen una charla normal y les sale porque si hubieras conocido al abuelo, ¿no? Traes una persona de la antigüedad para que se le siga el ejemplo, o traes a alguien que nadie quiere seguir ese ejemplo. Bueno, nuestro hermano Santiago tiene el mismo instrumento. Trae personas de la antigüedad para marcar un patrón a seguir. Solían comenzar sus sermones con una paradoja. Una paradoja es algo contrario a la lógica. Es más, si leen Santiago capítulo 1, van a ver que ese capítulo comienza de algo tremendo. Va a llamar la atención de todos. ¿Por qué? Porque va a decir que los ricos, que los pobres tienen que estar contentos y que los ricos se preocupen. Vaya si no es arrancar con una paradoja que llama la atención. ¿Cómo? Si el pobre siempre está complicado, pero es que el rico la tenga mal, si tiene todo. Bueno, Santiago arranca con una paradoja. Los pobres deben sufrir y los pobres deben estar consolados por lo que le va a venir. Y los ricos deben no poner sus esperanzas en las cosas que tienen, porque se van a perder. Era una paradoja muy fuerte. También sabían hablar con dureza, con una dureza muy fuerte. Santiago tiene muchas palabras muy duras, pero hay una palabra que es muy fuerte, que es Santiago 4:4. O almas adúlteras. Esto es una expresión muy fuerte. Esto habla de una seriedad y de una expresión muy dura. Y Santiago no tiene ningún problema en utilizarla. La carta de Santiago es un claro ejemplo de un sermón antiguo. Ya voy a llegar a mi parte final. Pero ¿saben qué? La carta de Santiago está escrita en un griego, no muy puro, pero en un griego completo. Y yo les dije que Santiago no es griego, es judío, 100% judío. Algunos creen que la carta de Santiago es un sermón de Santiago, una prédica que dio Santiago y alguien que la transcribió a griego. Puede ser. Entonces, dicho esto, me gustaría que me acompañen. Yo voy a hacer unos saltos muy fuertes porque no puedo leer todo el capítulo 15 de Hechos y tampoco puedo leer todo el capítulo 21 de Hechos. Pero con esto voy a terminar para mostrarle el espíritu de esta carta, la idea de esta carta. ¿Qué tenía el hermano Santiago en su corazón cada vez que hablaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le ocurría? ¿Cómo sentía? ¿Cómo vivía el Evangelio? Siendo un judío que tenía todas las prácticas de un judío y creía en Jesucristo correctamente. Practicaba toda la vida judía y tenía a Jesús en su corazón. Y vamos a ver un hecho muy interesante que nos va a abrir el panorama para comprenderlo a todo el libro. En Hechos 15
versículos 13 y 14, es el concilio de Jerusalén. Hubo un problema ahí, donde los judíos creyentes querían que los creyentes gentiles que no eran judíos se comportaran como judíos. O sea, creían en Cristo, pero a su vez necesitaban su comportamiento. Ese era el problema. Y fue tan grave el problema que llegó a un concilio. En este concilio el primero que habló fue Pedro. Y Pedro dijo y expuso: hermanos míos, y va a relatar lo que le pasó a él con Cornelio. Va a decir que el Señor escogió a los gentiles también. Y que Dios le dijo que no le llame a los gentiles inmundos porque lo limpió el Señor. Y Pedro entendió un poco. Después vamos a ver que a veces Pedro se volvía a equivocar. No hay problema. Pero miren qué dice, Hechos. Y en este mismo concilio el que va a hablar es Santiago. Es Santiago quien va a definir. Le dije que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, el líder de esta iglesia. No es Pedro, no es Juan. Es Santiago. Es Jacobo. Miren, Hechos 15, 13 y 14 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos 15, 19 al 20. Por lo cual, dice Santiago, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se alejen de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15, 24 y 25. Por cuanto hemos oído, dice Santiago, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, dice Santiago, nosotros no le dimos ninguna orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hechos 21, 17, 18 y 19. Vamos a ver otra cuestión. Quedó claro el asunto, los gentiles no tenían que practicar las prácticas judías y los judíos no tenían que dejar sus prácticas, pero creer en Cristo. Perfecto. Que nadie obligue a cambiar las costumbres de nadie, pero Cristo es todo. Cristo es todo, tanto para gentiles como para judíos, pero que el judío no lo obligue al gentil. Perfecto. En Hechos 21, 17 vamos a ver cuando Pablo está viniendo de traer la colecta de alimentos para la iglesia de Jerusalén, la ayuda económica para la iglesia de Jerusalén, y lo va a recibir Jacobo. Hechos 21, 17, 18, 19 y 20. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, dice Lucas, que viene con Pablo, los hermanos nos recibieron con gozo, dice. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó, dice Pablo, una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando Jacobo y los hermanos los escucharon, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, o sea, Jacobo le dice a Pablo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, Pablo está contando, los gentiles se están convirtiendo, y Santiago le dice, y los judíos también. Y encima son celosos. Hechos 21 al 26. Pero se les ha informado, es Santiago que está hablando, pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncides a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? Pablo, le está diciendo Santiago a Pablo, ¿qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido, Pablo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos,
y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros no le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. O sea, los gentiles no. Pero vos, Pablo, y esos 4 hermanos que son judíos, decile por favor que guarden la ley. Decile, porque acá tenemos los hermanos judíos que se van a ofender, los vamos a ofender. Por favor, Pablo, vos que sos judío y esos 4 que lo hagan. ¿Bien? ¿Se entiende? De los sacrificados, de la sangre, dice, de ahogado, y bueno, era lo que se le había pedido que los gentiles no hagan. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, el apóstol Pablo obedeció a lo que le dijo el hermano Santiago. ¿Por qué le decía que era muy importante lo que le leí? Porque la carta de Santiago, por eso es que se confundió también Lutero y no lo pudo entender, es que la carta de Santiago habla de un hombre que es el pastor de la iglesia de Jerusalén, la cual está llena de judíos que tienen una costumbre judía, con prácticas judías, pero habían creído en Jesús. Jesús era su Señor, pero eran temerosos de sus prácticas todavía. Eran niños. Entonces, él quería cuidarlos. Debían cumplir la ley, pero la fe. Y es más, ustedes van a ver en un capítulo, cuando veamos el libro, él va a decir, ¿no ves? Cuando compara a Abraham, ¿no ves cómo las obras y la fe actuaron juntamente? ¿No ves que las dos cosas van juntas? Hermanos míos, el libro de Santiago debemos estudiarlo porque es un libro que nos da un buen balance. Debemos cumplir su palabra, pero es por fe que somos salvos. Pero si somos salvos por fe, las obras que hacemos son de una persona que salva. Pero si decimos que somos salvos y no tenemos obra, nos mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. Hermano, mi anhelo profundo es que este libro te sea de bendición. Espero que todo lo que dije haya podido ser lo más claro que me sale, que me da, con la gracia que Dios me ha dado, pero anhelo profundamente que Dios te haya guiado.